Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Muy bien, hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de los métodos de discipular, tanto bíblicos como contemporáneos. Y titulé pues este tema hablando con autoridad, ¿sí? Porque la autoridad no la tiene un hombre, la autoridad no la tiene un líder. La autoridad la tiene nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras. Amén. Entonces, vamos a leer el texto central, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a ir allá. Mateo, capítulo 28, versículo 17. En adelante dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en Reina Valera. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a sus seguidores, en este caso a los apóstoles. ¿Qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la orden que nuestro Dios le dio a los apóstoles, pero esto no podía quedar tampoco allí. Los discípulos del Señor, los apóstoles en este caso, tenían la orden de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos en todas las naciones, pero esos discípulos tenían que seguir con la obra de seguir desarrollando discípulos, ¿sí? Pero ¿qué es un discípulo? ¿Quién me puede decir qué es un discípulo? Porque la palabra la vemos ahí, pero a veces no sabemos. Un aprendiz. ¿Qué más podemos decir? Un estudiante con devoción. ¿Qué más? Un seguidor de Jesús, ¿cierto? Un imitador. Eso es un discípulo. En realidad no todos llegan a ser discípulos, ¿sí? Discípulos, según el diccionario Larousse, me gusta ir al diccionario Larousse, no es un diccionario bíblico, sino un diccionario secular, y me gusta ver cómo define el mundo secular esa palabra. Dice: discípulo, persona que recibe las enseñanzas de un maestro, sigue sus pensamientos y defiende sus ideas, doctrinas y métodos. Ese es un seguidor, un discípulo. No solamente se queda escuchando al maestro, sino que también defiende su manera de pensar de ese maestro, sigue sus enseñanzas, ¿sí? Y sus métodos. Entonces nosotros tenemos un maestro que se llama ¿cómo? Jesucristo. Y él estableció unos métodos, unos parámetros de cómo hacer
discípulos. ¿Sí? Hoy día, hermanos, encontramos muchos maestros y también seguidores de esos maestros. Como por ejemplo, ¿cuáles? Yo sé que ustedes saben. Dígame, hábleme de maestros aparte de Jesús, aparte de los de la Biblia. Otros maestros. Los que nos enseñaron en colegios, en la universidad, Sí, son maestros. los que nos enseñaron a nivel militar también, son maestros. También son maestros. Los mismos padres Entrenadores de futbolistas. también son maestros. Los Sí, que enseñan inglés. también. También son maestros, Mira, son maestros. los que traducen el inglés al español. ¿Eh? También son maestros. Los que trabajan en call centers. Victoria. Está en España. Pero hay muchos maestros de renombre. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. ¿Sí o no? De la India. Dio buenas enseñanzas. ¿Tiene seguidores? Sí. En la India, la vaca es sagrada. La vaca no la matan para comer. Es sagrada y la cuidan como si fueran dioses. Enseñanzas que vienen de Mahatma Gandhi. También está Buda, ¿sí o no? También fue otro maestro y tiene muchos seguidores. Confucio. Y podríamos analizar muchos maestros que fuera de la Biblia enseñaron en su momento una forma de pensar, una forma de doctrina y también enseñaron unos métodos para la salvación. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿de dónde viene la reencarnación? La India. De la India. El Buda enseñó eso. El samsara, la rueda de la vida. Entonces, el karma, todo eso lo enseñó Buda y tiene muchos seguidores. Los Hare Krishnas son unos seguidores El Yin Yang del Tao. también. Entonces, miren, todos han tenido una línea de pensamiento, una forma de doctrina, ¿cierto? Y unos métodos para, según ellos, pues alcanzar la vida eterna o la salvación. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿todos esos métodos llevan a la salvación? Porque muchos aseguran que sí. Es más, muchos dicen, todos los caminos conducen Adiós. a Roma o a Dios. Y no importa el camino que usted coja indiferentemente, lo va a llevar ¿a quién? A Dios. Eso dicen. Pero los métodos difieren mucho de los métodos bíblicos. Esos son para mí métodos que en su momento tuvieron mucho apogeo, son contemporáneos también, pero no tienen que ver nada con los métodos que nuestro Señor Jesucristo nos muestra. En la misma iglesia de Cristo se filtran maestros encubiertos con pensamientos y doctrinas que no corresponden a los pensamientos y a la doctrina que el Señor Jesús ha mostrado. En la misma iglesia. ¿No le ha pasado a usted que dentro de la misma iglesia hay hermanos y que llevan muchos años, pero que no comparten las mismas ideas, ni el mismo pensamiento, ni los mismos métodos que el Señor Jesús dejó establecido? Claro, yo sí conozco muchos que enseñan otra cosa para alcanzar la salvación, que tienen métodos diferentes para hacerlo, ¿sí? También hay muchos métodos usados para discipular a otros, pero todos sirven, funcionan, pueden ser aceptados o son autorizados. Porque hoy en día estamos viendo cómo la corriente del mundo pronuncia otros pensamientos diferentes a los de Dios. Y mucha gente sigue ese tipo de pensamientos.
tenemos la izquierda, tenemos la derecha, tenemos el centro, ¿sí o no? Y muchos podrían decir, no, yo voy más con la izquierda. No, yo difiero mucho de la izquierda, yo voy más con la derecha. No, yo estoy como en el centro. ¿Por qué? Porque son pensamientos de hombres políticos que enseñan métodos para tener un mejor país, por ejemplo, y empiezan a implementar todo esto y van a conseguir quien los siga, ¿sí o no? Pero dentro de la iglesia, hermanos, no debe de ser así. Por eso vamos a mirar un poco acerca de los métodos contemporáneos que hay hoy en día para discipular. Por ejemplo, nosotros usamos muchas veces libros, folletos, los 40 días, la cancha de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Libros cristianos hay? Así, muchos. ¿Cómo hacer discípulos? Está de esta manera. ¿Cómo ganar adeptos? Está de esta otra manera. Y en fin, mucho. Pero hay veces estos son herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a abrir un poco más el panorama y son válidas, pero el método que es infalible sigue siendo la Biblia. Número 1. Porque usted puede leer libros muy buenos, pero ¿de dónde han salido esos pensamientos? De la misma Biblia. ¿Cómo tener el autoestima alto? Muchas cosas, pero si usted se pone a analizar bien las escrituras, en las escrituras hay de todo. Hay psicología, hay ciencia, hay de todo, hermanos, de todo. Astronomía, lo que usted quiera lo encuentra en el libro por excelencia, el libro de los libros que es las escrituras. Entonces, aunque los libros y los folletos y todo lo que usamos como herramientas no son malos, sí se pueden convertir en algo antibíblico cuando entonces desplazamos la Biblia para usar un método humano que va a ser definitivamente falible, porque no es el método original de nuestro Señor para hacer discípulos. Por ejemplo, métodos antibíblicos, la oración de fe. ¿De dónde sale eso? De la oración de fe. De la misma Biblia. De la misma Biblia sale. Usted no tiene que hacer nada. Confiese al Señor Jesús y será ¿qué? Salvo. Eso pasó en el velorio de mi abuela. Sino que uno pues en pleno velorio empezaba a poner a pelear con la gente. Pero ahí habían personas de otra iglesia que se llama ¿cómo es que llaman? Cruzada Estudiantil. Y ellos son los que dicen que con que usted pronuncie con sus labios, y de hecho creo que el Cirilo que estuvo y la hermana Cruz escucharon cuando la muchacha que estaba orando dijo, repitan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón para que entres en él. Ya con eso usted es salvo, ya con eso usted tiene perdón de pecados, ya con eso usted recibe el Espíritu Santo, ya no tiene que hacer nada, ya pronunció con su boca, ya usted es salvo. Entonces imagínense usted ganar adeptos con ese tipo de pensamiento y con ese método. Y aunque eso está en la Biblia, obviamente es una distorsión de la verdad. Porque si nosotros vamos a los textos bíblicos, vamos a ver que eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ir, alguien que busque Romanos 10, la carta de los Romanos capítulo 10, versículo 13, y alguien más que busque por ahí Hechos 2:2. ¿Cuál tiene? Romanos 10:3. ¿Qué dice? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ojo, está en la Biblia. Todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Y Hechos? Hechos 2:2. Sí. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Perdón, Hechos 2:21. Sino que el 1 me quedó muy apartado del 2 y como no tengo la prensa. Listo. Hechos 2:21 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo mismo, ¿sí o no?
Todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Entonces, cuando toman este texto y lo aplican a la vida práctica como un método para discipular a alguien, para hacer un seguidor, y aparte de eso lo usan para que la gente crea que va a ser salva, ¿estará bien usado o no? Porque está en la Biblia. ¿Qué dicen los estudiosos? ¿Estará bien usado o no? Si No. nos vamos al mandamiento que usted dio al principio, que decía que era predicar el evangelio, la gran comisión, están fuera de lo que realmente es. Y obviamente les decía que es una distorsión de la verdad. ¿Por qué? Porque si usted ve en su Biblia ese texto, comparado también con el de Hechos 2:21, están citando al profeta Joel, que fue el que dijo que en ese tiempo, cuando sucedió, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, donde hubo muchos convertidos, donde el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y hablaron en lenguas, eso fue una profecía de Joel. ¿Cuántos años atrás, Andrés? Joel. Como 300 o 400 años antes de Cristo, Joel pronunció esa profecía. En los postreros días derramaré de mi espíritu, y esto, y esto, y esto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero eso fue una profecía en su momento, para un momento especial, ¿sí? Pero si usted sigue leyendo en Romanos 10:13 en adelante, dice, el apóstol Pablo sigue diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo usted va a pronunciar el nombre de Jesús? ¿Cómo va a hacer la voluntad del Señor Jesús si usted ni siquiera ha creído? Ni siquiera. ¿Quién es Él? Es muy difícil que la gente lo vaya a invocar. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, esto es un proceso que hay que usar, un método para que la persona llegue al bautismo, para que la persona llegue a ser un verdadero seguidor. Es un proceso antes de. Para que la persona diga, yo quiero bautizarme, yo quiero ser salvo, ya tiene que haber escuchado el Evangelio, ya tiene que saber quién es Cristo, Amén. tiene que haber creído en la obra redentora del Señor para luego decir, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser un seguidor, un discípulo. Pero cuando usted toma ese texto fuera del contexto, está haciendo seguidores y les está poniendo una base que no es firme, No va a ser falso. una base falsa. Entonces es delicado, obviamente, a pesar de que todos hablan de Cristo y ponen el mismo fundamento, ¿sí? Pero el método, ¿será correcto el método? No. A pesar de que están hablando de Cristo y están poniendo un fundamento, Cristo, Jesús murió por ti, pronuncia con tus labios, haz esta oración, están poniendo un fundamento, pero lo demás queda en el aire. Muchas personas están convencidas en ese velorio que sí, ya son salvos por haber hecho esa oración y que no necesitan nada más. Es tremendo. Santiago 3:1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque mayor condenación recibiréis. Cuando una persona se adentra a enseñar, a discipular a otros, tiene que tener en cuenta que va a recibir mayor condenación si su método es equivocado, si usted no está haciendo correctamente lo que Dios le muestra. Usted va a estar muy equivocado y va a recibir mayor condenación. Santiago 3:1 dice eso. Santiago 3:1. Entonces, a pesar de que todos hablan de Cristo y ponen el mismo fundamento, pero ¿el método será correcto?
para ser seguidores firmes y verdaderos? Muchos están engañados. Hay muchas religiones, hermanos, y todos tienen un método diferente de salvación, de cómo ser un seguidor. Y engañados en sí mismos. Y engañados en sí. Engañados por ellos mismos. Es peligroso, porque puede que lo hagan de una manera consciente, como vamos a ver ahorita, ¿sí? O puede que lo hagan inconscientemente. Pero el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces es delicado. Dice en 1 Timoteo 4:16, vamos a leerlo. 1 Timoteo 4:16. ¿Quién lo tiene? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Mire, tan delicado es que lo que usted enseña puede acarrear su propia condenación y la de los que le oyen. Entonces hay que poner mucho cuidado con lo que se enseña. Si usted no está seguro de algo, mejor no lo enseñe, porque puede estar acarreando su condenación y la de otros. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pero ¿qué pasa si usted enseña algo diferente, un pensamiento diferente, unos métodos diferentes? Pues, como dice por ahí la palabra del Señor también, de tales sacerdotes, tal es el pueblo, ¿o no? De tal maestro, tal es el alumno. Como usted enseña, así también es el seguidor. Si usted le enseñó mal, él no tiene la culpa de seguir así también. Entonces es delicado, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hueco. Entonces es delicado con lo que enseñamos. Vamos a mirar ahí mismo en primera de Timoteo 6:3. Primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, cuando una persona enseña una línea de pensamiento y unos métodos diferentes a los que están estipulados en la Escritura, ¿qué es lo que está buscando? Según este texto, un beneficio propio. Los que persisten en enseñar la ley del diezmo, por ahí veía un video ahora rato donde un pastor con policía y todo hizo sacar de su iglesia a una familia completa con sus hijos y todo, que porque no daban el diezmo, y la policía entró y lo sacó, sacados. Esos niños apenas lloraban. No sé dónde pasaría eso, pero tremendo a lo que llega un endemoniado, porque eso es un endemoniado. Porque como tiene los bolsillos pelados, necesita plata. ¿Y cómo así que usted no da diezmo? Usted me está robando, yo soy el pastor. Otra, bien atrevida, que por ahí la pasaron en un video también. Es que yo soy la pastora que Dios ha puesto, empezando por ahí, que pastora. Yo soy la pastora que Dios ha puesto en esta iglesia y ustedes me tienen que tener viviendo bien, como yo me merezco. Así que para este año necesito $2 millones para comprar una casa digna para mí. Es más, también necesito un avión privado para hacer mis viajes, porque es que yo mantengo viajando mucho y yo necesito es un avión.
Y aparte de eso necesito un extra. Uy, qué avesados. Digo, ¿qué demonios? ¿Cómo va a hacer usted eso ante una congregación? Eso que es bien antibíblico. ¿Cómo va a hacer usted eso? O sea que las ovejas, se invirtió, las ovejas tienen que mantener al pastor, pero el pastor no vela por las ovejas. Antes les quiere quitar la leche, la lana, y si es que está muy enferma, pues la sacrifico y no me sirve ya. Para afuera va, no me está diezmando. Tremendo eso. ¿Eso qué es? Esos son personas privadas de la verdad, corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Salga corriendo de ahí, mijo. Salga corriendo porque ese es un vividor. Esa línea, y muchos ¿qué hacen? Se someten. Siguen esa línea de pensamiento. Por temor. Y así mismo ¿qué? Así mismo van a hacer luego ellos con otros discípulos. Lo mismo, el mismo método van a aplicar. Entonces, cuando usted vea eso, hermanos, realmente eso no es una doctrina conforme a la piedad, porque está enseñando otra cosa diferente. Cuando ustedes salgan con que la oración de fe y basta, no necesita bautismo, no necesita arrepentirse, salga corriendo porque eso no es de Dios, ese no es el pensamiento de Dios, ni tampoco son los métodos que Él dejó establecidos, ¿sí? No se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Esos que salen diciendo que ellos son apóstoles y que son profetas y que por lo tanto ellos merecen vivir de esa manera digna como ungidos de Dios. Hermano, eso no es digno, ¿sí? Pero tenemos también, ojo, pastores no bíblicos, y eso se filtra muchas veces en la misma iglesia, donde ya tenemos, se supone, la sana doctrina. Hay pastores nombrados que no son bíblicos, líderes que no son aprobados por Dios, mujeres pastoras, supuestos profetas y apóstoles. Y todos son unos farsantes, porque con la Biblia se filtra la información y quedan parados en nada. A mí cuando alguien me dice, yo soy pastor, listo, vamos a ver si la Biblia lo aprueba como pastor. Empecemos a ver con lo que Dios pide como requisitos para el pastor. Pum, 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 pum. No es. Y me han salido, hermanos, no, pues entonces si a eso vamos, entonces ¿quién podrá ser pastor? Hermano, pues si solamente el que puede hacer, lo va a hacer. Y si es que no hay quien, pues no va a haber. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no podemos, por el solo hecho de que tenemos que nombrar líderes, que porque necesitamos avanzar a la madurez de la iglesia y que han pasado 10, 20 años y todavía no hay pastores. No, entonces nombremos a aquel que ha sido muy fiel, aquel, pero no cumple con esto, hermano, no le importa. Hagámoslo porque es que necesitamos mostrar a la iglesia que tenemos un nivel ya, unos grados ya de... Hermanos, si no hay, no hay. Así de sencillo, no hay. Entonces no podemos pasarnos por alto lo que dice el Señor simplemente por una necesidad, ¿sí? Por una necesidad que hay. Pero hay otra contraparte que está en segunda de Timoteo. Vamos a mirar la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 1 al 4 de segunda de Timoteo. Un topito con voz de trompeta, ¿no? Listo. Segunda de Timoteo 4:1 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír.
Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra contraparte? Puede que haya una persona honesta, con ganas de predicar la verdad, el pensamiento de Dios, el pensamiento de Cristo, sus métodos, pero el corrupto es el pueblo, el que no quiere escuchar la verdad de Dios. Es más, por ahí escuché en una ocasión de una iglesia, y no voy a decir de qué país, donde tienen una página, se necesita predicador a tiempo completo, muy buen salario, interesados traer su hoja de vida a tal dirección. Y eso nos lo contó un hermano en la iglesia de Cristo de Pereira. Y llegan muchos solicitantes como si fuera una empresa. Yo traigo mi hoja de vida. Yo estudié teología tantos años. ¿Y de qué línea de doctrina viene? No, pues pentecostal. Eso no importa de dónde venga. Con tal es que predique, ¿sí? Pero antes de eso lo sientan así en un círculo donde están todos los líderes de esa congregación, incluyendo pastores y todo lo demás, y le empiezan a hacer sus preguntas. Bueno, queremos saber usted qué piensa acerca de esta doctrina. Nosotros aquí aceptamos, por decir algo, aceptamos los homosexuales. ¿Usted qué piensa acerca de eso? ¿Qué piensa acerca de esto? ¿Qué piensa acerca de las pastoras? ¿Qué piensa acerca de...? La persona que esté de acuerdo con eso tiene el trabajo, pero eso es lo que tiene que predicar. Está acondicionado a un pensamiento, a unos métodos humanos, si usted quiere ganarse un billete. Y el que es corrupto, ¿qué va a hacer? Está hablando con el indicado, mijo. Es que a mí me gusta la plata. Yo me voy a llenar los bolsillos, no me importa la fe de nadie, no me importa la salvación de las almas, con tal es que yo gane billete y ya está, contratado, ya. Pero ¿qué va a predicar usted? ¿Qué tipo de discípulos va a realizar usted ahí? ¿Qué tipo de enseñanza va a impartir? Imagínense ustedes. Y todo porque la gente quiere escuchar la verdad de Dios. No controversia. Quieren escuchar lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Por eso es que cuando usted se va en contra del pensamiento del mundo, usted se va a ganar muchos enemigos. Porque el mundo no quiere escuchar la verdad de Dios. El mundo quiere escuchar, es que no importa cómo estén, así de igual manera Jesús murió por su vida, por su alma, y ustedes igual son salvos. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero si usted le muestra los parámetros bíblicos, el pensamiento de Dios y sus métodos para la salvación, no quiere. Hasta ahí llegamos. Que yo me tengo que bautizar para ser salvo. No, yo así estoy bien. ¿Qué quiere escuchar? Que no se bautice, usted igual es salvo. No cambie. Así como usted está, igual Dios lo ama y Él murió por usted, ya usted es salvo. Y esas iglesias son así. Llenas, carros lujosos, gente de todos los estratos. No les cabe un tinto a cucharadas. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se amontonan para escuchar lo que ellos quieren escuchar y no sentirse mal con su propia conciencia. Pero cuando usted es confrontado con el verdadero pensamiento de Dios, ahí sí no me gusta, ya no me gusta ese pedacito. Y por eso es que no todos van a ser salvos, son pocos, dijo el Señor Jesús, son pocos los que se han de salvar. Y no porque Él no quiera, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos, pero no todos quieren amoldarse al pensamiento del Señor ni seguir sus métodos, no todos. Y ahí sí queda pues muy difícil. Por eso, hermanos, no podemos amoldarnos nosotros como ministros que Dios nos ha puesto frente a una congregación al pensamiento de los hombres, a predicar lo que ellos quieren escuchar, porque es delicado, porque voy a acarrear yo mi propia condena. Bueno, a no ser que yo también quiera dinero y que yo quiera
que no esté por la salvación de sus almas, sino de mi bolsillo y en mi propio vientre. Pues ahí sí voy a predicar lo que ustedes quieran. ¿Qué quieren? Díganme qué quieren que predique. Pues, porque a muchos no les gusta. Muchos incluso salen a predicar, otra vez con lo mismo. Qué pereza, hermano, no pasa de ahí. ¿Y yo qué hago si la Biblia no habla sino de condenación y salvación? ¿Yo qué más puedo predicar? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a ser salvo, pero si no, ¿qué? Pues va a ser condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ¿qué? ¿Qué más voy a predicar yo? Me toca, si es que yo quiero mi salvación. Y si no, pues voy a predicar mentiras, voy a echarles un chiste para que rían, anécdotas y qué belleza, hermano, qué predica tan buena. Pero no, hermanos, eso no va a suceder conmigo por lo menos. ¿Sí? Métodos de discipulados, ahora sí, bíblicos, ojo, para todos los tiempos. Porque muchas veces vemos la Biblia como un libro arcaico, un libro de historia que lleva muchos años, pero que ya está pasado de moda. Ya eso no, eso era por hace 2000 años, hace 3000 años. Pero ahorita no, ahorita usted no ha leído tal libro. Usted no conoce al fulano del tal pastor de tal ese. Y la Biblia ni la tocan. Prefieren hablar de un libro, de un pensamiento de un hombre corrupto, prefieren hablar de un psicólogo, o sea, prefieren hablar de cualquier otra cosa menos del dueño de la vida. De ese sí no quieren hablar. Pero, ¿qué dice Hebreos 13, 8 a 9? Carta a los Hebreos. Capítulo 13, versículos 8 y 9. Léalo. Con voz fuerte, audible, ¿no? Entonces Miguel Ángel, está que se lea. Hebreos 13, versículos 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Ya. Entonces, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermanos. Él es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no actúa de la misma manera es diferente. Que ha tenido más misericordia del ser humano, eso es diferente. Que ya no está la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es diferente. Pero ese era el método que usaba el Señor antes de venir Cristo. Venía la gracia, ya no hay ese método de castigo para el pecador, pero Él sigue siendo el mismo. Y las personas piensan que como Dios está en el cielo y no se pronuncia, muchos días, ¿cuánto hace que están predicando de Cristo? Mi abuelita me hablaba de eso, que ya viene el Señor, que se arrepienta, y a ver, se murió mi abuela y yo sigo aquí y el mundo no se ha acabado. Y mi bisabuela sí que hablaba de eso, esa era más religiosa. Se murió ella, mi mamá, mi abuela, y aquí estoy yo, y a ver, nada que llega. Es más, la Biblia, ¿cuántos años hace que se escribió? Y el Señor, nada que llega. Eso. Piensan que como Dios ya no actúa así, entonces eso es mentira. Pero no, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Que Él en su paciencia sigue esperando y ha pasado por alto muchas cosas del ser humano, pero va a llegar. La justicia coge, pero llega. Y el juicio de Dios no se hace esperar, hermanos. Y ya estamos casi en los últimos tiempos. Toda la maldad que estamos viendo en el mundo muestra que ya está cerca la cosecha. Ya está cerca. Y puede que nosotros muramos y no veamos la segunda venida del Señor. Pero que llega el juicio, llega. Claro. Esa es una verdad. Entonces, hermanos,
Si el Señor no cambia, su enseñanza es válida y sus métodos en todo momento sirven para lo mismo. Para lo mismo. La misma psicología que se aplicaba antes sirve hoy y va a servir para el futuro. Todo, porque es que el Señor es el que creó el mundo, el que creó todo este planeta, todo lo que vemos, el ser humano. ¿Cómo va a estar el ser humano por encima de Dios, del pensamiento divino? Andrés decía en estos días, no conocemos ni la cuarta parte del pensamiento humano, del pensamiento de Dios. Y si esos son los que llevamos años, imagínense los que ni siquiera conocen. O sea, estamos en pañales, pero para ser salvos no necesitamos conocer en realidad todo lo profundo y lo ancho y la altura del pensamiento de Dios. Solamente es obedecer. Lo poco que sepamos, pues que lo apliquemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer para hacer discípulos verdaderos, discípulos firmes, estables y que no vayan a acarrear de pronto condenación? ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 28, 18? Y alguien que busque Hebreos 1 al 2. Mateo 28, 18 y Hebreos 1 y 2. Hebreos 1, 1, 2. Sí, hermano, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, muchas personas se enfrascan en el antiguo pacto a coger enseñanzas de los profetas y aplican ese tipo de pensamiento y de doctrina de allá. Pero, ¿por quién nos habla ahorita el Señor? Nuestro Dios, ¿por quién nos habla? Por medio de su Hijo. ¿Sí? Por medio de su Hijo. Pero obviamente para conocer al Hijo, pues hay que conocer el contexto desde allá. Pero hay cosas de allá que ya no aplican para la gracia. Por ejemplo, si alguien me dice hoy en día que hay que guardar el sábado, que hay que hacer sacrificios, que hay que ir a conocer Jerusalén, que hay que tener un templo y que se está ciñendo a todo lo que había allá, pues no es el método de salvación. Todavía estaría allá en la misma condenación. ¿Sí? Dejó a Jesucristo y lo constituyó como heredero de todo. Y por él mismo hizo el universo, y por eso dice, ahora en estos tiempos nos habla por medio de su Hijo. Y Mateo 28, 18, ¿qué dice? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Más claro? No. Se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad me dio el Padre. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Él. No los métodos humanos. Es Él el que tiene la última palabra de cómo es que uno se salva, de cómo es que se le debe seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Usted quiere estar listo y preparado para toda buena obra, sea como se llame. Díganme ustedes una buena obra. Hablemos de buenas obras. Por ejemplo, ¿cuál? Llevarle comida a los... Llevarle comida a los pobres, o sea, tener misericordia de los necesitados. ¿Sí? Otra. Yo sé que todos sabemos mucho. ¿O no? Visitar a los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel. A los ¿Qué más? enfermos. Los enfermos. A las viudas, a los huérfanos. Hacer el bien a los demás. Hacer el bien a uno mismo.
tener hogares saludables, Dar un consejo a sus discípulos. dar un buen consejo. Todo lo que usted se vea que es buena obra, Dios lo prepara para eso. Dios es el que nos prepara a través de eso, y eso lo dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 14. Al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser un buen consejero? Aprenda de Dios. ¿Usted quiere ser útil para la sociedad? Aprenda de Dios. ¿Quiere ser una persona útil para los demás? Para usted mismo, aprenda de Dios. Porque la palabra es para eso, para estar preparados para toda buena obra. Y segunda de Pedro 1:19, segunda de Pedro 1:19, ya casi terminamos, hermanos, no faltan sino 20 capítulos. Ahora de cabecear. No tengo 20 capítulos y terminamos. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra más segura, hermano. ¿Por qué tenemos que ir a consultar otros medios? Como les digo, no es malo, ojo, no es malo usted indagar. Hay libros muy buenos que le pueden abrir usted el panorama en ciertos temas. Dios ha usado hombres también para inspirarlos a escribir cosas excelentes. No menosprecio eso, pero esa no es la fuente. La fuente es esta. Porque todo lo que ha sido inspirado por el ser humano ha sido sacado de acá precisamente. Entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual ¿qué? Hacéis bien en estar atentos para predicarla, para aplicarla, para todo, ¿sí? Y Efesios 2:20 dice, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. De los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Cristo Jesús. Jesucristo mismo. ¿Quién inspiró a los profetas? Jesucristo. ¿Quién escogió a los 12 apóstoles? Jesucristo. Entonces, bajo esos fundamentos, ¿sí?, nosotros tenemos que ser edificados. Algo que comparto con el hermano Andrés, y es verdad, ustedes sí saben que mucho de la doctrina actual está basada en el calvinismo. ¿Han escuchado acerca de Calvino? Martín Lutero, Hus, que son los reformadores que vinieron a salir por allá, ¿en qué año? 1500. Más o menos en el 1500 después de Cristo.
Pero resulta que estos hombres tenían un pensamiento más griego, más helenista, que la fuente primaria que eran los apóstoles. Por eso cuando vamos a consultar algo en cuanto a doctrina, enseñanza, métodos, tenemos que ir a mirar a la fuente primaria, que eran los apóstoles. ¿Qué dicen los apóstoles? Si la enseñanza de estos apóstoles está de acuerdo con lo que enseñaron los reformadores, listo. Pero si no es acorde, así en la historia sean hombres que incluso los tiraron a la hoguera, murieron quemados, muchos de ellos considerados herejes, hermanos, no. Porque la fuente primaria, ¿quién es? Los apóstoles y el pueblo de Dios, que eran los judíos. Ellos sí saben de qué están hablando. Nosotros somos gentiles. A nosotros no se nos puede dar las promesas, ni las leyes, ni nada de eso. Fue al pueblo de Dios, a los judíos. Y en este caso los apóstoles son la fuente más primaria que hay, o los que estudiaron a los pies de los apóstoles. Esos son los que tienen la información más correcta de qué era lo que se tenía que hacer. Pero ya después de 1500 después de Cristo, se desfiguró totalmente la doctrina sana. O sea que personas que siguen esa línea de pensamientos tal vez no estén muy acertados ni en ese pensamiento ni tampoco en los métodos. Aún del año 250 en adelante hay que colocar mucho cuidado con las fuentes griegas, porque ellos se distorsionaron totalmente por la gnosis. Entonces hay que buscar mucho los padres de la iglesia y los padres apostólicos principalmente, porque ellos vieron a los apóstoles, caminaron con los apóstoles. Entonces es la mente más... ¿Quién puede tener más acercamiento a la verdad? Uno que estudió con el apóstol Juan. Imagínese, usted estudia con el apóstol Juan. Pues en ese tiempo no estaba la Biblia como está acá, pero ellos tenían la verdad. El verbo en acción. Claro, ¿quién tiene más acercamiento a la verdad sino uno que estudió? Imagínese usted decir que estudió con Juan, que fue enseñado por el apóstol Juan, a uno que 1500 años después vino a decir que estudió con Julano, con Perenceo. El que más cercano está a la verdad es la fuente primaria, los apóstoles, o los que estudiaron con los apóstoles. De ahí para allá hubo mucha confusión, mucho enredo, entonces hay que poner mucho cuidado también con lo que se estudia, porque ahí es donde empezamos con líneas de pensamiento diferentes, métodos diferentes de hacer discípulos para Cristo. ¿Sí? Entonces, los métodos contemporáneos hacen seguidores o discípulos para Cristo o para los hombres. Hay que poner cuidado. ¿Usted está haciendo discípulos para Dios o para usted? O seguidores suyos. Como decíamos al principio, Mahatma Gandhi hizo sus discípulos, sus seguidores, pero no para Cristo. Está haciendo discípulos guardaespaldas. Exacto. Y así casi todas las sectas, ¿sí? Aunque los libros pueden ser buenas herramientas, nos pueden desviar del propósito divino, ya que no todas las interpretaciones de la Biblia son aceptadas. Enseñar desacertadamente, recuerden, puede causar nuestra condenación y también de aquellos que nos están escuchando y siguiendo. Los métodos que funcionan desde los tiempos antiguos son los mismos que funcionan hoy, que funcionaron ayer y que van a seguir funcionando hasta que el Señor venga. Así que, hermanos, vamos entonces a concluir este estudio, aunque podríamos continuar hablando más, pero el tiempo no nos da y yo sé que ustedes ya tienen hambre y sueño, ¿sí o no? ¿O no? ¿No? Entonces sigamos. ¿Sí? Hermanos, otro día será. Que Dios les bendiga. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, oh,
aunque tenga mil problemas. Oh, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir